Cuando estaba escuchando esta canción, digo, qué bien le va el mensaje de hoy. Porque, como sabéis, estamos en esta serie en la que hemos tenido que hacer, diríamos, un mensaje en dos partes. El pasado domingo estuvimos abordando la primera parte sobre el tratamiento que Dios hace con cada uno de nosotros cuando a veces nos vemos abocados a una vida de estrés. Y el Señor no quiere que vivamos vidas estresadas. Quiere que vivamos vidas con propósito, que es distinto, pero no vidas estresadas. Y por eso, pues se nos ocurrió poner ese título, Deja que Dios cuide tu corazón. Necesitamos que Dios cuide nuestra vida, que Dios cuide nuestro corazón. Y estamos acercándonos al Salmo 23, porque sin duda alguna todo él tiene un contenido altamente terapéutico para nuestra vida, que como decía el pasado domingo, no fue un salmo escrito para los entierros, aunque se utilice en muchos entierros, sino es un salmo escrito para la vida y para vivir una vida acorde a la enseñanza de la palabra. Y recordáis que estábamos hablando de al menos 7 focos de estrés por los que muchas veces pasamos. Los tenéis ahí en la lista, ¿verdad? La preocupación, la prisa. Pusimos los urbanitas, o sea, un poco esa tendencia de abandonar las zonas rurales para irnos a vivir a zonas, diríamos, de muchísima densidad de población, a las grandes ciudades. Después también la multitud de opciones, la pérdida de privacidad, el pluralismo social, el miedo al futuro. Todo eso eran y son fuentes, diríamos, de estrés. Y estuvimos viendo el pasado domingo los 3 primeros pasos que habíamos de dar. Ante mis necesidades, busco a Dios. Primer paso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me da todo lo que necesito. En segundo lugar, Dios dice descansa y yo descanso. Dice el texto del Salmo 23, me hace descansar. Y el tercero de los aspectos que vimos es recargo mi alma con cosas bellas. La verdad es que yo creo que cuando el Señor nos hizo, no nos hizo para vivir en pisos de 90 metros cuadrados, en el quinto, en el sexto. Necesitamos el contacto con la tierra, necesitamos el contacto con la naturaleza, necesitamos rodearnos de cosas bellas. Y apreciamos la belleza, ¿verdad? Cuando hemos escuchado esta canción ha arrancado de nosotros un aplauso de agradecimiento porque nos sentíamos bien. La belleza acústica, la belleza visual, la belleza en las experiencias, todo esto es parte de la terapia de Dios. Dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce y Él restaura mi alma. Así que después de los 3 primeros vamos a abordar los 4 restantes, ¿de acuerdo? Los 4 restantes. El que viene a continuación también tiene que ver con una petición a Dios. Pido a Dios que me guíe. Pido a Dios que me guíe. Dice que uno de los focos de estrés era la multitud de opciones. Mirad, esta semana pasada, bueno, esta semana que estamos acabando, cumplíamos 32 años de casados. Y yo quería regalarle un bolso a mi mujer. Casi me vuelvo loco. Al final le hice una nota y dice, elígelo tú. Porque yo me volvía loco. Y me estresaba. Y me acordé de este punto, ¿verdad? La multitud de opciones estresan. Y mirad, nos cuesta tomar decisiones. Algunos seguramente en estos días vais a tener que tomar decisiones y decisiones mucho más trascendentes que la que os estaba comentando. Y esto os llevará sin duda a un estado de estrés. Yo te recomiendo que Dios sea la fuente de tus decisiones. La fuente número 1 para tomar dirección a la hora de tomar decisiones. No las opciones que tus amigos te digan o la de los expertos, entre comillas. Pídele a Dios que sea Él el que te guíe a la hora de tomar tus decisiones, porque Él siempre te va a decir la verdad y Él siempre te va a aconsejar bien. Lo más importante a la hora de tomar una decisión, ¿sabéis qué es? Que esté tomada con sabiduría.
¿Y qué sabiduría necesitamos? La que viene de lo alto. Y cuando no tenemos sabiduría, ¿qué hacemos? Pues lo que se nos recomienda en Santiago. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, sin hacer acepción de personas. Ya ves, lo único que tienes que hacer es pedírsela. Le dices, Señor, necesito sabiduría. ¿Y qué haces? Oras, se la pides. ¿Y después qué haces? Simplemente lees su palabra, porque su palabra es fuente de sabiduría para nuestra vida. ¿Y qué haces después? Esperas y permaneces callado. Y en un momento, en el momento oportuno, el Señor pone en tu mente esa respuesta y dices, ya lo tengo. Eso que llamamos inspiración. Y es la respuesta que nos viene de parte de Dios. Importante, Dios te guiará en el momento oportuno, no en el momento equivocado, no en tu momento, sino en el momento oportuno. Dios no se acelera, no se adelanta, tampoco se retrasa. Tiene su tiempo, tiene su kairos. Salmo 23:3 dice, me guía por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Y esta es una convicción que debes tener. Señor, yo creo que tú vas a guiarme en la dirección correcta, que tú me vas a dar la respuesta que necesito. Así que toma buena nota. Pides a Dios que Él te guíe en la dirección correcta. En quinto lugar, confío en Dios en medio de la adversidad. Todos vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas. Y una de las fuentes más comunes del estrés, ¿sabéis cuál es? La pérdida. Cualquier tipo de pérdida. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tus ingresos, puedes perder tu salud, puedes perder un ser querido. Todos pasamos por pérdidas en nuestra vida. Y esto es lo que el salmista llama valle de sombra de muerte, o en otras versiones los valles oscuros. Son esas pérdidas que experimentamos en la vida. David decía, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Cuando pasas por una pérdida, siempre hay dos reacciones comunes. Una es el miedo y la otra es el sufrimiento. Mira, el sufrimiento, el dolor no es malo en sí mismo. El miedo sí. El miedo sí. El dolor es algo sobre lo que en más de una ocasión hemos reflexionado, ¿verdad? Yo recuerdo haber dicho en alguna ocasión que el sufrimiento nos acompaña en los procesos de la vida y es curioso porque las personas más maduras, las personas que también tienen un corazón más compasivo, las personas menos dogmáticas, menos estrictas, las personas que tienen mejor carácter, generalmente son las personas que han pasado por pruebas y por situaciones muy duras en su vida. Y esto es así. El problema es que algunos, ante la pérdida, se quedan atascados emocionalmente. No procesan bien el dolor. Y hay creyentes que piensan que mostrar el dolor es una falta de fe. Nada más lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. Mostrar el dolor, mostrar el sufrimiento, no es ninguna falta de fe. Por el contrario, esconder el dolor, esconder el sufrimiento, perjudica a la persona que está pasando por ese proceso. Hay que dejar de ocultar el dolor. Cuando uno sufre, sufre. Y cuando canaliza ese dolor, cuando logra exteriorizarlo y sacarlo fuera, el dolor poco a poco va desapareciendo. Cuando uno se lo queda dentro, se le produce una herida profunda y a veces una raíz de amargura. Y no le ayuda en absoluto el esconder ese dolor. Cuando lo procesamos bien, esto nos ayuda, porque crecemos emocionalmente. Y como os decía, por otro lado, el miedo
Pero el miedo no es algo positivo. Fijaos, la Biblia no dice ni una sola vez que no te lamentes, que no sientas dolor, que no sientas pena o sufrimiento, que no llores. No nos dice eso la palabra. Al revés, el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día y toda la noche. Mientras otros me decían, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, la Biblia sí que nos dice en muchísimas ocasiones, no tengas miedo. Aproximadamente, ¿sabéis cuántas veces lo dice? 365 veces. Es como si quisiera decírnoslo una vez por día al cabo del año. Para que no lo olvidemos. No tengas miedo. Recuerda que el salmista está utilizando una metáfora. La metáfora del pastor y las ovejas. Y los pastores siempre llevaban consigo una vara y un cayado. Y estas eran dos herramientas que se utilizaban para proteger al rebaño, para espantar a los lobos y a proteger a las ovejas. Y él dice, no temeré, el salmista dice, no temeré porque Dios es mi protector. Dios me está ayudando y voy a confiar en Dios en medio de esos valles oscuros. Algunos posiblemente estáis pasando por algún valle oscuro. Seguro, seguro, porque de estos no faltan, no faltan. A veces no nos cae directamente, pero cae muy cercanamente. Familias, amigos, gente que queremos mucho y que sabemos que pasan por ahí y su dolor es nuestro dolor. Por lo tanto, ese es un valle oscuro. Hay muchos valles oscuros. El valle oscuro de la deuda, el valle oscuro del conflicto, el valle oscuro de la depresión, el valle oscuro del abatimiento. Mirad, cuando dice sombra de valle, yo creo que todos, cuando hemos sido niños, hemos sentido miedo por las sombras, ¿verdad? ¿Alguno no? Yo sí. Yo recuerdo en mi tierna infancia, vivía en el campo y para llegar hasta la casa, tenía que pasar por delante del cementerio. En aquella época no había muchas farolas, más bien ninguna. Y cuando tenía que regresar de noche y había luna, la luna proyectaba su luz sobre los cipreses y los cipreses alargaban su sombra en toda la carretera. Y yo cuando me acercaba a aquella zona, el corazón se me aceleraba. Y ya tomaba aliento para hacer la gran carrera, porque pensaba que cuanto más corría, más rápido iba a pasar el miedo. Pero cuando uno, ya con una mente más adulta, lo piensa bien, las sombras no nos hacen daño. O sea, mirad, si a vosotros os atropella un camión, lo vais a sentir. Pero si pasa por arriba de vosotros la sombra de un camión, no os va a suceder absolutamente nada. La sombra no es el problema. Y sabéis, cuando nuestra vida está amenazada por las sombras, ¿qué hemos de hacer? Darle la vuelta, darle la espalda a las sombras y mirar hacia la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Tienes miedo a la sombra de muerte? ¿Tienes miedo a la sombra de cualquier valle por el que estés pasando? Gírate, dale la espalda, mira a Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Si estás en medio de un valle oscuro, tienes que orar como David lo hacía en el Salmo 142, versículo 3. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Cuando estoy a punto de darme por vencido, Él sabe lo que yo debo hacer. En sexto lugar, hermanos, dejo que Dios sea mi defensor o mi protector. Porque otra fuente común del estrés es el conflicto. ¿Recordáis? Hablábamos también de la pluralidad de personas como una fuente de estrés, ¿verdad? Porque la pluralidad también produce conflictos. La oposición, la crítica, los ataques. Mirad, hay gente en nuestra vida a las que simplemente no les vamos a caer bien nunca. Hagamos lo que hagamos. O sea, ya le puedes hacer el pino puente. Es que no les vas a caer bien. Y lo vas a tener que asumir. Porque es así. Gente con la que trabajas o gente con la que te relacionas
Gente que tal vez, o por celos, o por temor, o por envidia, por lo que sea, intentan amargarte. Siempre están haciendo sentirte menos que ellos. Nunca tienen una palabra amable, ni una palabra positiva. Si tienes algún éxito, les molesta. Y lo que hacen es minimizarlo. Si tienes algún fallo, lo maximizan, lo hacen más grande. Tenemos personas así en nuestra vida. Y cuando esto sucede, ¿cuál suele ser nuestra respuesta natural? El contraataque. Si me critica, contracritico. Si me hace un mal, tomo la revancha, tomo represalias, me vengo. Pero cuando lo haces, te pones al mismo nivel que él. Si los perdonas, te pones por encima de ellos. Pero si te vengas, no eres mejor de lo que ellos son. En medio de una sociedad tan plural como la que vivimos, tenemos gente a nuestro alrededor que está en total desacuerdo con nosotros, que no les gustamos, que no les gusta lo que dices, lo que piensas, lo que crees, y como resultado, como digo, te critican, te minimizan. Pero en nuestra sociedad, ¿sabéis qué pasa? Que cada vez está creciendo más la falta de amor, la falta de afecto, la falta de respeto, la falta de tolerancia. Yo me pongo a temblar cuando escucho noticias en las que en algunos países los grupos extremistas están cada vez creciendo en popularidad. Ante esta avalancha de inmigrantes que vienen de Siria, esto hace crecer a los partidos que son ultraderechistas, fundamentalistas. En Alemania están creciendo estos grupos que son xenófobos. Y esto da miedo. Cada vez, como digo, crece esa falta de tolerancia, de entendimiento, de convivencia unos con otros. E Internet se ha convertido en un altavoz para todo ello. Porque, mirad, ¿sabéis? Internet, y no intento aquí ni satanizarlo, ni demonizarlo, ni mucho menos, tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Hay personas que no se atreven a decirte a la cara lo que por Internet sí que te dicen. Y hoy está muy de moda en los institutos este fenómeno llamado el bullying. Y utilizan los móviles, utilizan de todo tipo de tecnologías para fabricar desprecio sobre otros jóvenes y llevarles a puntos extremos en los que algunos, pues la única vía que vieron fue el suicidio. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo te encargas de ese tipo de personas? Cuando tienes a tu alrededor personas que intentan amargar tu vida, ¿qué haces? Pues mirad, no hacemos nada, porque tú no lo haces, lo hace Dios. Dejas que Dios sea quien se encargue de ellos. Dejas que Dios sea tu defensor. David sabía lo que significaba ser atacado, ser perseguido. Vosotros sabéis que David, siendo jovencito, llegó el profeta Samuel y lo ungió, ¿verdad?, como futuro rey de Israel, porque había desechado ya a Saúl. Y Saúl, ante los celos y la envidia que le tenía a David, ¿qué hizo? Perseguirlo día y noche. ¿Y David qué hacía? Esconderse de cueva en cueva. Pero cuando tuvo oportunidad David de vengarse, cuando tuvo oportunidad de matar al rey, no levantó ni su mano, ni siquiera una mala crítica, porque decía que era el siervo del Señor, un siervo que le había estado persiguiendo para matarlo. ¿Qué hizo David? Dejarlo en las manos de Dios. ¿Y cuántas veces leemos en los Salmos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ser escarnio de sus burlas? ¿Hasta cuándo voy a ser avergonzado? ¿Hasta cuándo voy a estar huyendo de aquí para allá y escondiéndome de aquí para allá? ¿Hasta cuándo? Pero ya digo, cuando él tenía ocasión de hacer venganza, no la hacía. Y creo que podemos aprender de David. Salmo 23:5. Tú preparas mesa delante de mí
en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una metáfora que expresa el cuidado que Dios tiene con David, a quien había escogido, porque Dios le protege y le da la victoria frente a sus enemigos, porque Dios es su defensor. En el Salmo 18, versículos 1 y 2, también dice: «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo». ¿Te parece que estas sean las palabras de una persona estresada? ¿Verdad que no? Es la expresión de una persona confiada. En medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, una persona que vive confiada en Dios. Mirad, se necesita mucha fe para descansar cuando uno está siendo atacado. Se necesita mucha fe para confiar en Dios y no defenderse cuando uno está siendo difamado, cuando está siendo, pues, el escaparate de todas las burlas. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo nos pide guerra. Nuestro cuerpo nos pide levantarnos y hacer algo. Pero lo único que tenemos que hacer es tener fe y confiar en Dios, ser humildes y permitir que Dios sea nuestro defensor. Mirad, somos más como Cristo cuando quedamos callados ante el ataque. Jesús fue atacado constantemente. ¿Y por quiénes? Por la gente religiosa. Aquellos de los que no se esperaban esos ataques. Le llamaron glotón, borracho, hijo del diablo. Le dijeron que era un falso Mesías. Y así sucesivamente. Pero Jesús nunca tomó represalias, ni se vengó. Simplemente permaneció en silencio. Incluso, aun antes de ir a la cruz, cuando los saduceos y los fariseos lo arrestaron y lo acusaron con mentiras, Jesús fue ante Pilato y ante las preguntas de Pilato, él guardó silencio. Silencio. Somos más como Cristo cuando quedamos callados ante la crítica, porque cuando hacemos esto, terminamos adquiriendo más autoridad. Y a la postre, incluso los que te critican injustamente acaban favoreciéndote, porque ellos mismos son condenados por sus palabras. Pedro lo expresa así en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus vidas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Así que tenemos un aspecto más que añadir. Y nos queda un último punto. El punto 7. Espero que Dios complete su obra en mí. Eres una persona que tiene miedo al futuro, porque este era el último foco, ¿verdad?, de estrés para nuestra vida. El miedo al futuro. ¿Es una persona que tienes miedo al futuro? ¿Es de los que tienen siempre esa coletilla de ¿y si? ¿Y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si? Pues si eres de los ¿y si?, vas a padecer mucho estrés. Y esto es lo que dice David en el Salmo. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que tengo que esperar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por siempre. Pase lo que pase, al final de todos modos me voy al cielo. Mirad, cuando un pastor tiene un rebaño de ovejas, generalmente tiene un par de perros. El pastor va delante, pero los perros van detrás. ¿Y qué van haciendo? Si alguno se sale de la fila, va, ¿verdad? Va y los va llevando. Pues tal vez esos dos perros ovejeros sean la bondad y la misericordia, el amor y la misericordia de Dios, a través de los cuales el Señor nos guía.
Mirad, el futuro lo podemos mirar de dos maneras. O nos pasamos el día diciendo, ¿y si todo sale mal? ¿Y si no tengo lo suficiente? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si alguien me deja? ¿Y si pasa esto o lo otro? O puedes simplemente decir, seguramente la bondad y el amor del Señor me seguirán todos los días de mi vida y voy a morar en la casa del Señor para siempre. Estas son las dos opciones que tenemos por delante. Puedes verlo desde la perspectiva de Dios o desde tu perspectiva. Una te infundirá paz, la otra te infundirá ansiedad. ¿Cómo se disminuye el estrés? Confiando en que Dios termina lo que empieza. Y aunque las cosas no salen como a veces esperamos que salgan, sabemos que en el propósito del Señor se encuentra lo mejor y vamos a morar en la casa del Señor para siempre. Mirad, hay una palabra para esto. Meta. Meta. Fijando metas. Tenemos una meta última. Recuerda que cada semana estamos tratando de ponernos una meta. Una meta que tuviera que ver con el cultivo de nuestra vida espiritual. Ahora una meta que tenga que ver con el cultivo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra salud física, de una vida menos estresada, mucho más confiada, mucho más descansada en Dios. ¿Qué meta te pondrás para estos próximos meses en relación a tu vida de estrés? Para caminar con menos estrés por la vida. No sé cuál es la carga que en estos días puedes estar llevando a cuestas, ni lo que te está tratando de hundir, pero sé la respuesta, y no la tengo yo, la tiene Jesús. Jesús dice, ¿estás estresado? ¿Tienes carga? ¿Estás agobiado? ¿Estás que no puedes más? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y continúa diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, yo no sé vosotros, pero yo al principio cuando leía por primera vez este texto no entendía nada, porque yo siempre había visto el yugo como algo muy malo, ¿eh? El yugo y las flechas lo había visto como algo muy malo. Pero aparte es que el yugo me daba una sensación como de esclavitud. Pero cuando uno entiende lo que Jesús está queriendo decir, no te está diciendo te voy a poner una carga más en tu vida. No. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabéis que el yugo es ese aparejo que se ponía sobre los bueyes? Y cuando dos bueyes llevan una sola carga, la carga es la mitad de carga, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesús te está diciendo no es que te va a poner una carga más, sino la carga que tú tienes la va a compartir contigo. Porque va a estar a tu lado, sobrellevando tu carga. Eso es lo que significa, llevad mi yugo sobre vosotros. Fijaos que aquí, en este texto hay tres verbos. Venid, llevad, aprended. Venid a mí, es decir, hemos de ir a Jesús. Entonces cuando vayamos a Él, llevamos su yugo, que es ligero, que no cargaba como los fariseos que cargaban con tantas leyes y hacían insoportable la vida espiritual. La asfixiaban. Y desgraciadamente hay muchas religiones en nuestro mundo que siguen haciendo lo mismo, asfixiando a la gente, poniendo más cargas. Y Jesús dice, no, mi carga es liviana, es ligera. Y yo comparto el yugo con vosotros. Y dice, aprended. Porque cuando uno aprende de Jesús, entonces reduce el estrés y hace que la vida sea un poco más fácil. Porque la vive desde una perspectiva menos estresante y menos agobiante, porque es la perspectiva que Dios tiene
sobre las cosas. Y hermanos, esto no se aprende en 2 días. Esto requiere todo un proceso de aprendizaje. Pero en el momento en que día a día vamos tomando nota de lo que el Señor nos va enseñando en su palabra y lo vamos poniendo por práctica, entonces es cuando vamos experimentando que efectivamente la vida en el Señor es mucho más agradable. Y si no está siendo nuestra vida una vida, ¿cómo os diría yo? No quiero que me malinterpretéis. No quiero deciros que va a ser una vida fácil, que va a ser una vida sin problemas, sin dificultades. No. Pero aprender a vivir la vida en medio de las dificultades, confiando por encima de todas las cosas en Dios, eso es vivir la vida como el Señor nos invita a vivirla. Y a mí me gustaría que cada vez que volvamos al Salmo 23, veamos en él un tratamiento que Dios tiene para nuestra vida cuando nos sentimos estresados, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos agobiados, porque Dios es nuestro pastor y nada nos falta. Y nos hace descansar en verdes pastos y nos lleva junto a aguas tranquilas. Y en medio de la sombra de valle de muerte está con nosotros. Y delante de nuestros enemigos nos pone un banquete. Y no hemos de temer a que surja algo fuera de guión que rompa y estropee todo. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Él que ha empezado la buena obra en ti, es fiel en completarla. Amén. Que el Señor nos fortalezca, hermanos. Que en vuestros cuadernos, de verdad, os apuntéis una buena meta para esta área de vuestra vida, de nuestra vida. Porque el Señor quiere tener hombres y mujeres saludables, para transmitir un sentido íntegro de salud a aquellos que nos rodean.